hay pueblos que, bueno, que guardan secretos, ¿no? Y Derry, en Maine, definitivamente es uno de ellos. Hoy vamos a meternos de lleno en el horror de It de Stephen King para entender que esta historia va mucho más allá de un payaso. Es sobre un ciclo de maldad que se devora a un pueblo entero cada 27 años. Miren, el propio autor nos recibe con esta frase. Es casi una advertencia, ¿saben? Una promesa de que el viaje que estamos por empezar nos va a llevar de la luz a la más profunda y absoluta oscuridad. Y vaya que si cumple su promesa. A ver, pensemos, ¿qué clase de promesa puede ser tan, pero tan fuerte como para durar 27 años? ¿Qué podría obligar a alguien a regresar al lugar de sus peores pesadillas? Pues esa es la pregunta que de repente atormenta a 6 adultos cuando reciben una llamada, una que llevaban toda la vida esperando no recibir jamás. Y con eso empezamos, parte 1, una llamada del pasado. Nos vamos a 1985. Hay 6 personas que han construido vidas exitosas muy lejos del pueblo que los vio crecer, pero una simple llamada telefónica está a punto de derrumbarlo absolutamente todo. La llamada viene de Derry, Maine, y junto con la voz de Mike Hanlon llega algo más, un miedo que te hiela la sangre, que te seca la boca. Es un terror irracional, casi infantil, de esos que no sentían desde que creían que había monstruos debajo de la cama. Vamos a conocerlos. Primero, Bill Denbrough. De niño era Bill el Tartaja. Hoy es un exitoso autor de novelas de terror que vive en Inglaterra. Superó por completo su tartamudez, o eso creía él, porque con esa llamada las palabras se le vuelven a trabar en la garganta. El miedo, al parecer, tiene una memoria increíble. Luego tenemos a Ben Hanscom, de niño solitario y acosado al que cruelmente llamaban la versión humana de Moby Dick, a convertirse en un arquitecto de fama mundial, un hombre que ha construido un imperio. Pero esa voz al otro lado de la línea lo convierte de nuevo en el niño que corría para salvar su vida, y vuelve a correr, sin saber muy bien de qué. Y por supuesto está Richie Tozier, el bocazas del grupo. Hoy es un famoso DJ en Los Ángeles, conocido como el hombre de las 1000 voces. Pero la ironía, una sola llamada y su propia voz se apaga. El terror le roba las palabras, tal como cuando era un niño con gafas gruesas y una boca que no sabía cuándo callar. Es que para ellos, el pasado no es solo un recuerdo, es algo físico, es una herida. Como dice Bill, de repente le reaparecen unas viejas cicatrices en las manos justo después de la llamada. El pasado no solo los persigue, los está marcando de nuevo, literalmente. Pasemos a la segunda parte, la sombra sobre Derry. Porque, a ver, ¿qué tiene este pueblo para provocar este nivel de terror? Para entender a los perdedores, primero tenemos que entender el lugar del que huyeron con todas sus fuerzas. Olvídense de la típica postal de un pueblo tranquilo. Derry es otra cosa. Es casi como una bestia que duerme, cuya maldad se filtra en cada rincón, en cada habitante. En esta historia, el pueblo en sí mismo es el villano principal. Y esta línea de tiempo revela un patrón escalofriante. La violencia en Derry no es casual. Miren las fechas. En 1906, una explosión mata a 102 personas, 88 eran niños. En 1930, incendiaron un club. Entre el 57 y el 58, la serie de asesinatos de niños. Y en 1984, un nuevo crimen brutal. No son hechos aislados, ocurren en ciclos, con una precisión aterradora. Como bien dijo el padre de Mike, es como si el mal fuera algo que crece en el propio suelo de Derry. Una mala cosecha que se repite una y otra vez. Una plaga que nunca se va del todo, que simplemente espera bajo tierra para volver a brotar. Y vamos a la tercera parte, recuerdos de un monstruo. Porque en el verano de 1958, esa mala cosecha estuvo a punto de devorar a un grupo de 7 niños. Unos niños que, a diferencia de todos los demás, se atrevieron a hacerle frente. Lo que los perseguía no era una persona, era eso. Una criatura ancestral que cambiaba de forma, que podía convertirse en la encarnación exacta de los miedos más profundos de una persona para alimentarse de su terror. Pensemos en el terror de Beverly. Escucha voces del desagüe y de repente el baño explota en un geyser de sangre. Y lo peor, su padre entra a la habitación y le dice que no ve absolutamente nada. Ese era el juego de eso. No solo asustar, sino aislar a sus víctimas. Hacerlas sentir completamente solas en su propia locura. Para cada niño, una pesadilla a la medida. Para Eddie Kasprak, que era hipocondríaco, se le aparece un leproso en descomposición. Y aquí, por primera vez, la criatura hace algo nuevo. Se presenta. Se da un nombre. Bob Gray. O al menos ese es uno de sus nombres.
Y había más. Ben Hanscom vio a una momia caminando con globos. Stan Uris vio los cadáveres de niños ahogados llamándolo. Y a Bill le habló su hermano Georgie desde una fotografía, que luego le guiñó un ojo. Eso conocía sus secretos, sus traumas, sus debilidades, y las usaba para paralizarlos de miedo. Y llegamos a la cuarta parte, el ciclo de 27 años, porque estos ataques no eran aleatorios, para nada, formaban parte de un patrón. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más aterradora, porque detrás de cada pesadilla había un método, un reloj marcando el ritmo del terror. Y la clave de ese reloj es este número, 27, un número que obsesionó a Mike Hanlon, el único de los perdedores que nunca se fue de Derry. Mientras los demás huían para olvidar, él se quedó para recordar. Se convirtió en el guardián de la memoria del pueblo, en el historiador de su horror. Investigando, Mike lo descubre. El ciclo de Derry. El monstruo despierta, se alimenta del pueblo por un periodo de 12 a 16 meses y luego vuelve a dormir por aproximadamente 27 años. Cada ola de violencia en la historia del pueblo coincidía con el despertar de la bestia. Y lo más cruel de todo es que después de cada ciclo, una especie de amnesia antinatural cae sobre el pueblo. Los sobrevivientes olvidan los detalles. Esto permite que el mal se quede ahí, escondido, hasta su próximo regreso. Por eso los perdedores no recordaban nada. El olvido no era la cura, solo era un respiro antes de la siguiente pesadilla. Y así llegamos a la última parte. Regreso a casa. Esa llamada telefónica es el despertador. Es la alarma que los obliga a recordar la promesa que hicieron en el verano de 1958, cuando, siendo solo unos niños, creyeron haber vencido a eso para siempre. Unidos por ese juramento de sangre, los 6 perdedores que quedan regresan a Derry. Vuelven al lugar que les robó la inocencia, al corazón de una pesadilla que apenas recuerdan, pero que sienten en cada fibra de su ser. Como dice Ben, estoy siendo digerido por mi propio pasado. El pasado nunca se puede enterrar del todo. Y esto nos deja con una pregunta final. Si los miedos más profundos de la infancia regresaran, ¿qué haríamos? ¿Huiríamos otra vez o nos quedaríamos a luchar? Esa es la decisión que ellos tienen que tomar, y es una pregunta que, sin duda, nos deja pensando a todos.